Existe un país en Europa donde casi te sale gratis innovar. ¿Sabes cuál es? Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguro que has escuchado mil veces eso de que Europa ya no innova. Y de hecho es así. Si miramos a los países del sur como España, Portugal e Italia, en realidad asusta. Nuestro esfuerzo en I+D está muy por debajo de la media europea. Una media que a duras penas sobrevive gracias al empuje de los países nórdicos. Por cierto, abramos un paréntesis. Si quieres ver el porcentaje de PIB que dedica cada país de la Unión Europea a I+D, tenemos un vídeo que dejaré en la descripción en el que me repaso casi todos los países del mundo, empezando por España, pasando por Europa, Asia, África, América y Australia, y puedes ver cuánto porcentaje de PIB dedica cada uno de ellos a I+D, así puedes comparar un poco. Pero ahí podrás ver cómo Estados Unidos ya sobrepasa en más de un punto porcentual a Europa, y esto también, como otros puntos que hemos revisado en vídeos anteriores, es un punto importante para Europa porque también fue parte del análisis del informe Draghi, el que también tienes un vídeo y puedes verlo en el canal, donde se indica que Europa ha perdido gas en innovación y que ya no somos tan estratégicos a nivel tecnológico. ¿Y qué han hecho los gobiernos ante esta parálisis? Abrir el grifo. Se inventaron las deducciones fiscales en I+D+I, excepciones fiscales que permiten dejar de pagar impuestos. Tenemos un vídeo también hablando de las deducciones en innovación específicas para pymes que no realizan desarrollos tecnológicos profundos, sino que hacen una innovación tecnológica, una I+D más descafeinada. Muy importante, si eres una empresa que innova, mírate el vídeo, lo dejaré también en la descripción. Y estas deducciones fiscales, la verdad, que han ido muy bien. De hecho, nos las hemos copiado todos los países y ahora incluso Alemania tiene una herramienta de reducción de impuestos de sociedades enfocadas en la innovación. Y de hecho, entre esto y los miles de millones de euros que se enfocan en ayudas públicas para I+D, que son las partidas con más intensidad en fondo perdido de la Unión Europea, tenemos que la mezcla de las deducciones fiscales y estas ayudas a fondo perdido y crédito con muy buenas condiciones, sumadas, suelen ser compatibles hasta unos máximos. Puedes llegar, en el mejor de los casos en Europa, a pagar menos del 20% del gasto total del proyecto. Y hablamos de ayudas no competitivas. No me refiero a algunas ayudas europeas H2020 donde realmente pues, son muy competitivas y puedes llegar a conseguir el 100% del fondo perdido. Hablo de ayudas nacionales y de reducciones de impuestos nacionales. ¿Y cómo queda España en esta gráfica? Porque se supone que con un porcentaje de PIB tan bajo deberíamos de tener las herramientas más potentes de la OCDE. Y más o menos es así. Vamos a verlo. Para eso vamos a coger el ejemplo del CDTIPID. El CDTIPID es una línea de ayuda que también he explicado en vídeos pasados en este canal y que os dejaré en la descripción, que lo que hace es financiar cualquier proyecto con cualquier tecnología. Básicamente tienen que ser proyectos con un TRL, con un riesgo técnico alto, proyectos de investigación y desarrollo abierto a todos los sectores y áreas tecnológicas. Bien, esta línea además está abierta 365 días al año, no son líneas especiales que abren ni cierran. Las condiciones de avales, si tu compañía no es una startup y no tiene riesgo y tienes una PIG holgada y tienes un balance coherente, pues lo más seguro es que no te pidan ningún tipo de garantía. El mínimo del proyecto son 170.000 euros. Los gastos que se pueden financiar son gastos de personal, materiales y subcontrataciones. Repito que tenéis el vídeo donde explico con detalle esta línea. Y además tiene un informe motivado ex ante. Si te dan la ayuda pública, te emiten un informe motivado que te permite aplicar las deducciones fiscales. Tienes que documentarlas y tienes que calcularlas, pero te permite aplicar las deducciones fiscales con una alta seguridad fiscal. Bien, vamos a la estructura y condiciones del crédito. Básicamente es una financiación 75-25. No es exactamente así porque depende del tipo de empresa que seas, pero lo vamos a simplificar. Entonces, del presupuesto total del proyecto, pongamos 300.000 euros, tienes el 75% sería a crédito y de ese 75% del crédito, 25% es un tramo no reembolsable, que significa que esa parte del crédito no la devuelves. O sea que es básicamente como si fuera fondo perdido. 25 por 75 sería más o menos sobre un 0,19% del total del proyecto a fondo perdido. Además, tienes de carencia 2 años contando desde la mitad de la duración del proyecto y estos proyectos suelen durar entre 2, máximo 3 años. O sea que si durara 2, que es la mayoría de proyectos de CDTIPID, hablamos de que tienes 3 años de carencia. El tipo de interés sería Euribor a 1 año y la amortización sería flexible hasta los 10 años, entre 7 y 10 años. O sea que son unas condiciones increíbles, incluso la parte del crédito. Bien, y ahora, ¿cómo aplicaríamos las deducciones fiscales a este proyecto? Nos dan la ayuda pública, conseguimos el CDTIPID y comenzamos las deducciones fiscales. Bueno, matemáticamente hablando, lo voy a simplificar mucho, pero digamos que tienes un proyecto que dura 2 ejercicios. En el primer ejercicio tienes unos gastos de 150.000 euros y en el segundo tienes 150.000 euros más. Eso significa que en cada ejercicio, en cada modelo de 200, el impuesto de sociedades podrías ahorrarte 63.000 euros. O sea que habría 63.000 euros que no pagarías a Hacienda
o incluso podrías pedir que Hacienda te los pagara si no tienes impuestos. Pero no vamos a entrar en esto, haremos otro vídeo sobre la monetización de las deducciones fiscales porque es algo más complejo, pero básicamente estamos hablando de un ahorro fiscal de 63.000 euros por año, es decir, en total 126.000 euros de ahorro. Bien, ¿cuál sería la estructura de financiación de un proyecto de 300.000 euros? Bueno, pues como he dicho, sería un crédito al 75%, parte del cual tiene un fondo perdido o tramo no reembolsable. En la gráfica podéis ver en verde la parte del crédito y en azul la parte del crédito que no tengo que devolver. Y en gris tenemos el autofinanciado, es decir, cuánto dinero voy a tener que poner yo de esos 300.000 y que no me cubre ni el crédito ni el fondo perdido. Y hasta aquí tenemos ya explicadas las deducciones fiscales y la estructura de financiación. Pero si las juntamos, nos damos cuenta que entre las deducciones fiscales y el fondo perdido, estamos cubriendo básicamente, recuperaríamos 126.000 euros y con el fondo perdido recuperaríamos 56.000 euros. Y el resto sería cubierto por el crédito. Esto significa que entre las dos herramientas, fondo perdido y deducciones juntas, podemos recuperar hasta un 60% de cada euro gastado en el proyecto. Es decir, un 60% del proyecto está financiado a fondo perdido o con retorno de deducciones fiscales. Y esto mucha gente a lo mejor no le parecerá mucho porque sabe que hay ayudas públicas, como he dicho hace un rato, en Europa que te devuelven el 100% a fondo perdido. Pero es que esas ayudas son competitivas. El CETIP-ID no es competitivo. O sea que si tienes un buen proyecto y una buena tecnología, junto con las herramientas que te da el gobierno, puedes llegar a un 60% del proyecto que no vas a pagar de una manera o de otra. Y además te van a dar un crédito que te va a permitir mejorar tu caja. Entonces, como veis, en este 60% el peso de la reducción en el impuesto de sociedades es bastante importante. Vamos a repasar cómo sería la reducción de impuestos en un caso parecido en los países de la Unión Europea. En Italia tendríamos unas deducciones fiscales del orden entre 10 y 20%, que como podéis ver, pues ha subido variaciones en los últimos años, pero no está tan mal. 10-20% depende del año, depende de una serie de fórmulas, esto es una media, ¿vale? Bien, luego tenemos los Países Bajos. Los Países Bajos no tienen deducciones fiscales. Es una bonificación que en España también existe y que es compatible con las deducciones fiscales. O sea, en España tenemos una bonificación de coste laboral, pero no tan alta como la de los Países Bajos. La bonificación en España por personal investigador ronda entre el 8 y el 10% del coste laboral de una persona. En Países Bajos hasta el 32% del coste de la persona. En Alemania, que hace relativamente poco empezaron con las deducciones fiscales y que parece que están funcionando muy bien, llega hasta un 25% de los costes realizados en I+D+I. Luego tenemos Irlanda con un 30% directo, ¿vale? De hecho, pasó hace poco del 25 al 30, o sea que también han incrementado este tipo de reducción fiscal y es aplicable tanto para reducir impuestos como en formato de devolución en efectivo, es decir, como las monetizaciones de las deducciones fiscales españolas que os he dicho antes, que podéis pedir el dinero si no tenéis impuestos. No entraremos en cómo se hace, pero que sepáis que también se puede hacer en Irlanda. En España, del 25 al 42, de hecho, he puesto del 25 al 42, pero se podría llegar incluso a un 59% en algunos casos. Son de las más potentes. Como podéis ver, estamos en el podio de las deducciones fiscales. Luego tenemos a Francia, un sistema muy parecido al español, con un 30%. Las deducciones fiscales en España siguen siendo más potentes que las francesas. Como os he dicho, se puede llegar hasta un 59% de los gastos. Pero el rey absoluto de las deducciones fiscales en Europa es Portugal, con hasta un 85% del gasto en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En definitiva, aprovechar las deducciones fiscales y las ayudas públicas ya no es algo opcional, es una necesidad absoluta para no entrar en una desventaja competitiva, especialmente si no somos una pyme. Europa está pisando el acelerador para potenciar este tipo de herramientas y esto va a ir más tras las duras advertencias del informe Draghi que ya conocemos y que os he explicado muchas veces y los nuevos presupuestos de innovación que se están debatiendo. Pero seamos sinceros y hagamos la pregunta clave. ¿Son las subvenciones y las reducciones de impuestos las soluciones al problema de la brecha de la innovación? Rotundamente no. El objetivo no puede ser convertir a nuestras pymes en adictas a una especie de paraíso fiscal para la innovación artificial. De hecho, todo lo que os he explicado requiere de papeleo y existen consultoras especialistas en ese tipo de documentación, porque todo lo que tiene que ver con fiscal requiere documentación, análisis, hay un sistema increíblemente complejo de certificación, informes motivados, cosas que la pyme no debería de saber, cosas que la pyme no debería de preocuparse. La pyme debería de preocuparse por innovar. Lo que realmente necesitamos para competir de tú a tú en el mercado, no solo con otras empresas europeas, sino con empresas del mundo, es reducir el papeleo burocrático que asfixia los proyectos antes de nacer en Europa y facilitar el acceso a una financiación real y ágil cross-Europe. Si construimos un ecosistema empresarial que esté basado en no poner la zancadilla y no luego la tirita, entonces sí, bienvenidas sean todas las excepciones fiscales de las que hemos hablado. Pero lo que no parece muy coherente es que tratemos una enfermedad crónica con analgésicos. Muchas gracias por el vídeo. Si te ha gustado, por favor, dale like. Si quieres que comentemos alguna cosa o hagamos un vídeo específico de algo,
escríbenos. Si necesitas ayuda con la financiación de tu proyecto de I+D, escríbenos también. Os dejo el email aquí abajo de info@innovating.works. Os recuerdo que innovating.works es una plataforma online que contiene la base de datos más grande sobre innovación en España jamás creada. Podéis probarlo, buscar vuestra empresa, os encontrará y calcula cuánto I+D hacéis. Somos expertos en financiación del I+D+I. Y eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.